Mis estimados hermanos, con mucho gozo les platico que ya este sería o es el 40, el estudio número 40 en el libro de Job. Así que le damos muchas gracias a Dios por habernos permitido avanzar hasta el estudio del capítulo 36. Precisamente con esta lección terminaremos el capítulo 36 y paulatinamente nos vamos acercando al término de este libro que ha sido de tanta bendición. Y precisamente ahorita estamos viendo el cuarto discurso de Eliú, ese cuarto consejero que apareció después de que ya estaban agotados los tres primeros oradores, que fueron Elifaz, Bildad y Zofar, y ahorita es Eliú el que está dando su cuarto discurso, que es el más largo, y precisamente apenas vamos en la parte 2. En la parte 2 tenemos esta verdad central. El verdadero significado de la contribución de Liu es haber llamado la atención sobre el carácter educativo y no retributivo del sufrimiento humano. Es decir, el aspecto pedagógico de enseñanza que tiene el sufrimiento y no como un pago por pecado o pecados que hubiese cometido la persona que estaba atravesando por tribulación. Así que esto es la contribución que hace este joven orador llamado Eliú. Así que continuamos de lleno con la parte 2 de su discurso. Ahora vamos a ver reacciones de Job ante el sufrimiento. ¿Cuál había sido las diferentes reacciones que presentó Job? Para esto vamos a considerar los versículos del 16 hasta el 26, pero nos vamos a ir por secciones y ahorita vamos a leer precisamente esta base bíblica de los versículos 16 al 19, los cuales dicen así. Eliú le habla a Job y le dice, asimismo te apartará de la boca de la angustia, al lugar espacioso, libre de todo apuro, y te preparará mesa llena de grosura. Mas tú has llenado el juicio del impío, en vez de sustentar el juicio y la justicia. Por lo cual, teme, no sea que en su ira te quite con golpe, el cual no puedas apartar de ti con gran rescate. ¿Hará él estima de tus riquezas, del oro o de todas las fuerzas del poder? Sigue el consejo de Eliú hacia Job. Y vamos entonces a comentar qué fue lo que Eliú le dijo al patriarca. Eliú dijo a Job que Dios estaba tratando de apartarlo de la angustia. En este caso, angustia es la traducción del término hebreo zar, que significa estrechez o situación apretada. Y precisamente cuando tenemos angustia, cuando tenemos temor, sentimos así como un nudo en la garganta, como que nos están apretando del cuello. Por eso queda bastante bien esta interpretación del término zar. Entonces, Dios estaba tratando de apartarlo de la angustia para llevarlo a un lugar espacioso. Y a este respecto tenemos como citas complementarias Salmo 18:19 y el 31:8. Miren ustedes, el 18:19 es conocido.
se nos antoja familiar. Dice, me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Y el Salmo 31:8 dice así, no me entregaste en mano del enemigo, pusiste mis pies en lugar espacioso. Dice, esto, llevarlo a un lugar espacioso, es un cuadro de prosperidad y sin apuro. Y prepararle una mesa llena de, leemos en el versículo 16, la tercera línea, una mesa llena de grosura, es decir, comida rica y abundante, como la comida que se servía en los banquetes que organizaban los hijos de Job, ¿verdad? Con abundancia de alimento. Dice, en manera figurada, Dios estaba tratando de que Job dejara de estar en angustia y llevarlo hacia una mesa llena de grosura. Esto también me recuerda el Salmo 23, ¿verdad? Cuando dice, aderezas mesa delante de mí. Entonces, esa mesa está llena de grosura, llena de comida, ¿verdad? Por ello, Job no debía vivir preocupado con la aparente indiferencia de Dios en cuanto a la justicia. Job estaba lleno. Lo leemos en el versículo 17. Mas tú has llenado el juicio del impío. Lleno. El término lleno, llenar, es malá, de preocupación. Estaba lleno de preocupación por ese problema. Mientras que podía tener su mesa llena de comida y deliciosos manjares. Ustedes recordarán, amados hermanos, que dentro de su padecimiento físico, Job tenía úlceras a nivel de la boca. Entonces, lo que él deseaba era llenar, comer, disfrutar la comida. Y eso era lo que Dios le estaba invitando. Entonces, la advertencia de Eliú para Job, en donde dice, por lo cual teme, esta frase la encontramos en el versículo 18. Esa frase era que tuviera cuidado de que su anhelo de volver a su antigua condición de prosperidad hiciera que se apartara de la senda del Señor. ¿Se acuerda usted que hubo un capítulo donde Job decía, ¿quién me diera que volviera a los tiempos antiguos? Y empezaba Job a describir todo lo que él disfrutaba en su vida antigua. Entonces, ese anhelo que él tenía de regresar a aquellos días le hiciera apartarse de la senda de Dios. En el versículo 18b aparece esta frase. Dice, el cual no puedas apartar de ti, y luego dice, con gran rescate. La palabra rescate es traducción del hebreo kofer, que significa cubierta, precio, rescate. Puede traducirse redención o recompensa. Redención o recompensa. Entonces, dice, teme, aparta de ti esa actitud, esa conducta. Dice, porque después no puedes tú apartarte de su ira, ni aun que pudieras pagar un gran rescate. Probablemente aquí significa el gran precio que Job estaba pagando con su sufrimiento. Y aquí a este respecto, en este dibujo se puede apreciar la gran cantidad de úlceras que se le formaban producto de esa sarna maligna y también que estas mismas lesiones en piel había en la mucosa oral con la aparición de placas blanquecinas dolorosas que le impedían comer. Como muchas personas han aprendido, el dinero y los logros o éxitos
no pueden comprar la liberación de una persona de la angustia, ni darle paz cuando está en medio de la tribulación. Bien, entonces Elifaz le llama a Job a que abandone esa actitud que ahorita va a describir. Entonces por eso le dice ahorita, teme, cambia tu actitud. Dios quiere llevarte a un lugar espacioso, libre de todo apuro, y te va a presentar una mesa llena de grosuras. Bueno, continuamos en este punto, ¿verdad? Acerca de las reacciones que había tenido Job ante ese sufrimiento, esa prueba que estaba pasando. Ahora daremos lectura, amados hermanos, a los versículos 20 y 21. Dice así: no anheles la noche en que los pueblos desaparecen de su lugar. Guárdate, no te vuelvas a la iniquidad, pues esta escogiste más bien que la aflicción. Acuérdese que Eliú había estado atento, escuchando todos los discursos que dio Job, todas sus palabras. Y entonces, ahorita vamos a recordar algunas expresiones que desde sus primeros discursos Job expresó, y por eso le dice que no anhele la noche. Guárdate. Dice, no te vuelvas, no te inclines al pecado, a la iniquidad. Dice, porque esta es lo que has escogido antes que la aflicción. Entonces, acabamos de comentar que Job tampoco debía preocuparse de la noche, en la cual los pueblos se ensarzan en el pecado. Existe la frase que viene aquí, los pueblos desaparecen de su lugar. Y podríamos nosotros mencionar que en aquel entonces, cuando no había alumbrado público, venía la noche y la gente se desaparecía y se recogía en sus casas, ¿verdad? Y ahorita que recordemos estos versículos 24 del 13 al 17, es precisamente como los impíos, la gente de bien, la gente que respetaba, que era seguidora de Dios, se recogía en sus hogares. Y entonces, ¿quiénes salían a las calles? Eso es lo que Job describe en esta cita 24 del 13 al 17, donde Job sigue hablando acerca del impío. Dice así: ellos son los que, rebeldes a la luz, nunca conocieron sus caminos, ni estuvieron en sus veredas. A la luz se levanta el matador. ¿Se acuerdan ustedes que comentábamos en la madrugada, cuando la gente que trabajaba en el campo salía casi a oscuras, cuando todavía había luna y estrellas? Dice, a la luz se levanta el matador, mata al pobre y al necesitado, y de noche es como ladrón. El ojo del adúltero está guardando la noche, diciendo, no me verá nadie, y esconde su rostro. En las tinieblas minan las casas que de día para sí señalaron. No conocen la luz, porque la mañana es para todos ellos como sombra de la muerte. Si son conocidos, terrores de sombra de muerte los toman, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes salían durante la oscuridad? Los impíos. En hebreo, las palabras de Eliú en el 36:20 son muy difíciles de traducir. Otro significado es que Job no debía anhelar la noche de la muerte. Hay una cita en Job, capítulo 3, versículos 20 al 23. Mire, ¿se acuerdan de este capítulo? En esa ocasión estudiamos así:
¿Por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado, que esperan la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que tesoros, que se alegran sobremanera y se gozan cuando hallan el sepulcro? ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quien Dios ha encerrado? Aquí se puede referir entonces a la noche de la muerte, ¿verdad? Porque se menciona el sepulcro. Es decir, que no debía ver a la muerte como un escape a su sufrimiento. Y eso lo alcanzamos a leer allí mismo en ese capítulo 3, en los versículos 13 y 17, cuando Job exclama: pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. Allí los impíos dejan de perturbar y allí descansan los de agotadas fuerzas. En lugar de ello, debía arrepentirse de la soberbia. Esto lo vimos precisamente en el estudio anterior. Job debía ser muy cuidadoso de no volver a la iniquidad con sus quejas, lo cual parecía preferir más bien que soportar la aflicción sin renegar. Entonces, los lamentos y las quejas de Job estaban a flor de piel. El hecho de buscar fallas en Dios no traería alivio al sufrimiento de Job. Bien, ahora vamos a ver estos versículos del 22 al 26. Recuérdese, estamos en el punto de reacciones de Job ante el sufrimiento. La porción bíblica dice así: he aquí que Dios es excelso en su poder. ¿Qué enseñador semejante a él? ¿Quién le ha prescrito su camino? ¿Y quién le dirá: has hecho mal? Acuérdate de engrandecer su obra, la cual contemplan los hombres. Los hombres todos la ven, la mira el hombre de lejos. He aquí, Dios es grande, y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. Luego, Eliú llamó la atención de Job hacia Dios y habló de su poder. Lo vimos en el estudio anterior, en la cita 36:5. Dice así: he aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie. Es poderoso en fuerza de sabiduría. Eso fue en el estudio anterior. Y aquí mismo, bueno, en el siguiente capítulo, en el 37:23, dice así. Lo veremos en las próximas lecciones. Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder y en juicio y en multitud de justicia no afligirá. Entonces, estos dos versículos hablan acerca de su poder, su gran capacidad como maestro, como enseñador. Y precisamente en el estudio anterior leímos este pasaje. Dice así: Él les dará a conocer la obra de ellos y que prevalecieron sus rebeliones. Despierta además el oído de ellos para la corrección y les dice que se conviertan de la iniquidad.
¿De qué más habló Eliú? En relación a Dios, su independencia. Nadie puede decirle a Dios lo que debe hacer y nadie le ha prescrito su camino. También habló de la justicia de Dios porque nadie puede probar, como Job había tratado de hacer, que Dios había obrado mal, como lo podemos nosotros encontrar en esta cita de Job 19, 6 y 7. Job exclama: «Sabed ahora que Dios me ha derribado y me ha envuelto en su red. He aquí, yo clamaré agravio y no seré oído. Daré voces y no habrá juicio». Otra característica o atributo de Dios y tiene una incomprensible grandeza y eternidad. ¿En cuál de los versículos en donde nos estamos basando, del 22 al 26, habla acerca de la eternidad de Dios? Así es, mi amado hermano, en el 26, porque dice que no se puede seguir la huella de sus años, porque son innumerables. Los años del Señor son innumerables y eternos, en contraste con los pocos años que vive el hombre. ¿Se acuerda del Salmo de Moisés? Acerca de la edad límite 70 años y en los más robustos 80 años, y con todo hay molestia y trabajo, ¿verdad? Así que en vista de las perfecciones divinas, Job debía reprimirse de cometer el pecado de reprobar a Dios. Más bien, debía engrandecer sus obras. En los versículos, precisamente esta frase, engrandecer su obra, se encuentra en el versículo 24. Debía engrandecer sus obras como otros justos han hecho, incluso por medio de poesías, por medio de salmos, de cánticos, ¿verdad?, de himnos. Los hombres todos están conscientes de su obra majestuosa, aun cuando el hombre solo puede mirar de lejos su asombrosa creación. Por aun que tuviese, y como lo ha ido elaborando el hombre, cada vez más poderosos telescopios, solamente puede mirar de lejos las estrellas. A menudo, Job había hablado de la grandeza de Dios, pero Eliú quería hacer hincapié en que es incongruente reconocer por un lado la majestad del Altísimo y al mismo tiempo criticarlo. Y eso sí lo habíamos nosotros notado en las intervenciones en los discursos de Job. Ahora vamos a la segunda parte de nuestro estudio. Eliú defiende la soberanía y benevolencia de Dios en sus tratos con la naturaleza. Daremos nosotros lectura desde el versículo 27 hasta terminar el 33 para poder tratar este punto número 2. Habiéndose referido al camino y obra de Dios que el hombre puede contemplar, Eliú pasó a analizar la obra del Señor en la naturaleza, en las tormentas del otoño, el invierno y el verano. Y a este respecto, mis amados hermanos, cuán equivocado y necio es el hombre, que cuando se presenta toda la hermosura de la creación de Dios, habla de la madre naturaleza. Y entonces sí, en lugar, para evitar
hablar de Dios, habla de la madre naturaleza. Entonces, nada de eso. Es la obra de Dios, es la creación de Dios y donde podemos ver su magnificencia, su omnisciencia. Precisamente ahorita estamos en invierno, pero ya estamos viendo cómo los cambios se perfilan para la primavera y luego el verano, a veces aquí con su agobiante calor, pero luego viene un descanso con el otoño y viene el invierno. Y así, de esa manera, Dios en su misericordia nos permite descansar de los calores tremendos de julio y agosto y luego de repente cuando ya empezamos a decir, ya está haciendo mucho frío, empieza lo templado, lo hermoso de la primavera y así el Señor nos permite disfrutar de nuestra vida aquí en este planeta. Entonces, en su tercer discurso que acabamos de estudiar en el capítulo 35, Eliú había hablado de la soberanía divina. Aquí retoma ese asunto, pero haciendo más énfasis en que el control de Dios en la naturaleza incluye su benevolencia hacia la tierra, los animales y las personas. Entonces, pasamos ahora a leer los versículos del 27 al 31 para poder encontrar la soberanía de Dios se manifiesta en las tormentas del otoño, ¿verdad? Allá en aquellos lugares del Medio Oriente, el otoño se acompaña de tormentas. Para esto entonces vamos a leer los versículos del 27 al 31, que dice así. Él atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia, la cual destilan las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. ¿Quién podrá comprender la extensión de las nubes y el sonido estrepitoso de su morada? He aquí que sobre él extiende su luz y cobija con ella las profundidades del mar. Bien que por esos medios castiga a los pueblos, a la multitud él da sustento. Entonces acabamos de leer que Dios controla todos los aspectos de la naturaleza y en este pasaje bíblico nos muestra parte del ciclo del agua, en donde menciona cómo el vapor se convierte en nubes y las nubes van goteando la lluvia que llega a la tierra, ¿verdad? Y de esta manera, la palabra lluvia la encontramos en el versículo por primera vez 27, ¿verdad? En las tormentas del otoño. Asimismo, controla las nubes, los truenos con su sonido estrepitoso. Así que, ¿en cuál de los versículos se menciona precisamente este sonido estrepitoso de su morada, que son en sí los truenos? Bueno, lo acabamos de ver, mis amados hermanos, en el versículo 29. ¿Verdad? Su morada es una descripción del cielo, ¿verdad? También hay relámpagos, su luz, ¿verdad? Por ahí se menciona precisamente su luz, él extiende su luz y está en el versículo 30, ¿verdad? Y también habla del océano. Así que en nuestra experiencia, primero viene el relámpago y luego a los pocos segundos el estruendo estrepitoso. El versículo 30b, donde dice, cobija con ella las profundidades del mar, no debe entenderse como una referencia a la luz de los relámpagos, sino que Él, Dios, cubre las profundidades del mar, lo cual significa que Dios inunda de tal modo
el fondo del mar con agua que las personas que habitan en la tierra no pueden verla. El Omnipotente usa esos medios, la evaporación, la precipitación, los truenos y los relámpagos, y castiga a los pueblos, pero también los usa para darles, de acuerdo a lo que dice el 31b, Él les da el sustento, ¿verdad? Y aquí vemos claramente cómo las espigas de los cereales, los frutos de los higos, la vid, las granadas, los cocos, etcétera, los higos, acá ya, qué ricos hermanos, dice, es provisto por Dios en la naturaleza, pero para que haya todos estos frutos tiene que haber evaporación de agua, la lluvia, los truenos, los relámpagos, etcétera. Y aquí encontramos esta cita complementaria de Hechos 14:17. Dice así: si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Algunas veces el Señor utiliza para traer calamidades sobre los individuos, como lo vemos allí en el 37, nos adelantamos un poquito al 37:13, que dice así: unas veces por azote, otras por causa de su tierra, otras por misericordia les hará venir. Entonces, como azote. Precisamente, aparte del propósito normal de la lluvia, que es nutrir a la tierra, como vemos las inundaciones tremendas con el desbordamiento de los ríos y las inundaciones de poblaciones, ¿verdad? Bien, mis amados hermanos, casi llegamos al final de este estudio. Ahora nos vamos a basar en los versículos 32 y 33, en donde dice así: con las nubes encubre la luz, presumiblemente la luz del sol, y le manda no brillar, interponiendo aquellas. El trueno declara su indignación, y la tempestad proclama su ira contra la iniquidad. Nuevamente, refiriéndose a la luz de los relámpagos, en el versículo 32, Eliú dijo que Dios cubre sus manos con el relámpago y le ordena dar en el blanco. Claro que sí, mis amados hermanos, lo que acabamos de leer es la versión, la Biblia, las Américas y la nueva versión internacional 99. Allí es donde vemos precisamente esa traducción. Aunque la Reina Valera 60 en ese versículo 32 dice así: con las nubes encubre la luz, lo que en forma figurada significa que lanza los relámpagos como saetas, ¿verdad? Primero vimos el relámpago, dice, y luego viene el trueno que anuncia la tempestad. Dice ahí, declara su indignación. Y ese sonido, el de los truenos, es la misma que oye el ganado, la percibe el ganado cuando se aproxima, ¿verdad? El trueno literalmente es ruido, ¿verdad? Y que viaja el sonido a través de la atmósfera y es percibido por los animalitos, y muchos de ellos enseguida, aún antes de que ocurra todo este concierto de truenos y relámpagos, buscan refugio, ¿verdad? Porque perciben precisamente que se acerca una tormenta. Esto es lo que Eliú le dijo a Job
en este cuarto discurso y todavía no lo acabamos, porque acuérdense que comentamos en la lección pasada que es el más largo de sus discursos. Tenemos esta reflexión. Eliú muestra que Job, con su actitud, tratando de encontrar errores en Dios, causó la continuidad de su propio trastorno. Le advierte que no persista en su obstinación. Aquí vemos que hasta los hombres buenos tienen que ser retenidos en su deber por el temor a la ira de Dios. Job no debe seguir en su injusta discusión con Dios y su providencia. Eliú piensa que Job necesitaba esta advertencia al haber preferido gratificar su orgullo y humor contendiendo con Dios, más que mortificarlos, sometiéndose y aceptando el castigo. Este es el comentario de nuestro hermano en el comentario del predicador Matthew Henry. Así es. Entonces, mis amados hermanos, tenemos el término de esta lección para esta semana. Dios, es nuestro gran enseñador. Y este es un aspecto que a veces no nos ponemos a pensar cuando estamos en medio de una tribulación o del sufrimiento, que Dios nos está enseñando. Cuando estamos sufriendo, somos receptivos, abrimos el oído y entonces podemos ver nuestras obras, evaluarlas y cambiar. Es decir, arrepentirnos y de esa manera corregir aquellos elementos de nuestra vida que desagradan a Dios. Le damos a Él la honra y la gloria por ser nuestro gran Maestro. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos.